también van a estar dando clases en español para que también aprendan en español. Pero lo importante es, hermanos, que vengamos y los traigamos a que escuchen palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Amén. Bueno, hemos, hermano, hasta hoy dado 2 temas de los 3 temas que teníamos preparados, que habíamos titulado, hermano, 3 cosas que los cristianos de hoy no quieren escuchar. ¿Se recuerda, hermano, lo que estamos hablando? Hablamos de 2 temas. El primer tema era ¿cuál? Yo quisiera que alguien me diga el primer tema que estudiamos de esos. ¿Ah? ¿De qué hablamos? La primera vez, el primer tema que dimos era acerca de la santidad, ¿se recuerda? El segundo tema que dimos era acerca de ¿qué? Ay, hermano, pero le digo, anote para que no se le olvide. Número 1, hablamos de la santidad. Yo le voy a dar chance porque sé que fue hace 3 semanas el último tema que di de esos. Primero hablamos de la santidad. Segundo, hablamos acerca de el pecado del adulterio y la fornicación. Y ahora, hermano, en este día vamos a abordar un tema diferente que se titula el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. The rapture of the church. Como usted quiere decirlo en inglés o en español, es lo mismo. Vamos a estar hablando acerca de esto, un tema, hermano, muy importante para nosotros. En estos últimos tiempos hay muchas congregaciones, muchas iglesias lindas que Dios ha levantado, muchos predicadores que Dios usa de diferentes maneras. El poder de Dios se sigue moviendo, hermano, todavía, aún después de tantos años, de tantos siglos, hermano, el poder del Señor no ha menguado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios sigue siendo el mismo. El poder del Señor no disminuye. Y es importante que como iglesia, que como congregaciones, estamos conscientes que la palabra del Señor tiene que ser predicada en una manera completa. No podemos quitarle, no podemos agregarle, pero tampoco, hermano, podemos callar las verdades de la palabra del Señor en todo, hermano, en todas las áreas que la palabra de Dios enseña. Hay temas que muchos evaden ahora en día, temas que muchos cristianos ya no les gusta. Y de todos esos temas, escogimos 3 temas que queremos dar. Este es el tercero. Al terminar ese tema, la próxima semana vamos a tener la colección de los 3 temas. Pues si usted los quiere escuchar o se perdió los primeros 2, usted los puede escuchar en CD. O si se los quiere regalar a alguien, también los puede escuchar. ¿Por qué es importante, hermano, este tipo de cosas? Hablábamos acerca, hermano, por ejemplo, estuvimos hablando acerca de cuando uno llega al camino del Señor, llegamos con nuestras vidas. Yo les pongo el ejemplo a los hermanos siempre, con nuestras vidas hechas un nudo. Hechas un nudo. Llegamos con la vida, hermano, al Señor, que no se sabe ni qué somos, ni para qué somos. Uno se puede pensar y dice, Señor, ¿por dónde empezamos aquí? Por eso, si usted no tiene mucho tiempo en el Evangelio, o recientemente llegó al Señor, o apenas está ahí todavía observándolo y viendo qué está pasando, no se sienta mal cuando escuche cosas que usted tiene que enderezar en su vida. Porque lo que Dios desea no es hacerle sentir mal, sino decirle la verdad, porque Dios desea bendecirlo y hacer un cambio grande en su vida. Como hijos de Dios, Dios quiere absolutamente lo mismo también, cambiarnos. Le pregunto algo y respóndame con sinceridad. ¿Cuántos son padres? Levanten la mano que son padres o madres aquí. Vale. ¿A quién le gusta darle deshinchazos a sus hijos? ¿Quién le gusta? ¿A nadie? Por aquí levantaron la mano, santo Señor. Hermano, no nos gusta, especialmente cuando están los chiquititos, ¿verdad? O que de verdad no se enojan y dicen, no, si te va a caer, pero una buena por no hacerme caso. Y le pega una buena, pero después, ¿qué pasa con uno como padre? ¿Qué pasa? Especialmente con la mamá, ¿verdad? Hasta ella llora muy escondida, pero llora. Le dice a los hijos, me dolió más a mí que a ti. Y el hijo le dice, I don't think so, man. No creo. Pero porque no nos gusta, nos duele, hermano, como padres, disciplinar o corregir a nuestros hijos, ¿sí o no? Nos duele, pero ¿por qué lo hacemos? Porque los amamos. Porque sabemos que si no lo enderezamos desde pequeño, va a llegar el momento que va a crecer torcido. Y no es como en el mundo que dice la Biblia, palo que crece torcido, ¿qué dice? El refrán. Jamás se endereza, pero esos son los palos. En Cristo hay cambio, en Cristo hay un nacimiento de nuevo, en el Señor hay esperanza para todo aquel que abre, hermano, su corazón a escuchar la palabra de Dios. Amén.
Y ahí está la gente. Y uno viene a las iglesias y Dios comienza a darle por donde más le duele, ¿verdad? Dice mi Señor. Pero porque Dios desea enderezar nuestras vidas. Lo digo con toda sinceridad. Los que van comenzando, los que están todavía, yo le llamo el proceso. En este proceso que Dios lleva a comenzar la obra en nosotros, Dios comprende. Dios sabe la situación en la que estamos. Y yo no me quejo, ni tampoco Dios, de los que estamos comenzando poco a poco y llevamos un paso como le llevó Pedro, hermano. Un Pedro que a pesar de que había caminado ya 3 años y medio con el Señor, no se le quitaba lo carnudo. Todavía no dejaba el machete y andaba donde andaba. Ahí lo andaba, hermano. 3 años y medio de ser evangélico y no se bajaba el machete. ¿Se imagina? Se apareció aquel soldado, ¿sí o no? Y se quiso llamar al Señor Jesús, sacó el machete y ¡pum! Le voló la oreja. Le dijo el Señor a Pedro, ten cuidado, le dijo, mete, guarda tu espada. José de Arimatea, un hombre que a escondidas creía en Jesús. Un hombre que profesaba, que sabía, que creía con todo su corazón en el Señor, pero hermano, de escondida buscaba el maestro en la noche. Pero llegó el momento en que ya no se escondía. Fue de los dos que tuvo el valor de ir a enfrentarse, hermano, y a pedir el cuerpo del Señor Jesús. ¿Y los discípulos dónde estaban? Escondidos, encuevados, con miedo, atemorizados de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, ¿qué sucedía? Había un proceso que Dios llevaba con cada uno de ellos. Los que están en ese proceso, yo no me meto y le digo, Señor, tú los llevas a tu tiempo, conforme a tu voluntad, como tú quieres. Pablo lo dijo bien claro, Señor, Apolos, dijo Pablo sembró y Apolos regó, pero el crecimiento lo del Señor. Mi trabajo es venir, hermano, y darle la palabra de Dios, pero mi trabajo no es hacerle crecer. Si no puedo hacerme crecer ni a mí mismo, mucho menos no va a hacer crecer a usted. Si a mí mismo me cuesta, si yo dependo de Dios para que me haga crecer espiritualmente, hermano, ¿cómo yo lo voy a ayudar a crecer a usted? Lo único que puedo hacer, hermano, es impartirle la palabra de Dios y esperar, sembrar la semilla del evangelio de la palabra de Dios y esperar que en el momento y conforme a la voluntad de Dios, usted pueda, hermano, alcanzar la voluntad del Señor, pueda crecer en su vida espiritual. De ir para allá, yo no puedo hacer nada. Quisiera, créame, quisiera a veces decirle, Señor, que no hace caso, porque no entiende. Quisiéramos como ministros a veces, hermano, hacerlo a nuestra manera, pero no podemos porque nos equivocamos. Porque cuando el hombre mete la mano en la voluntad de Dios y en la obra de Dios, termina destruyendo las cosas. Hay que mejor dejar el tiempo de Dios. Que Dios lleve el proceso con cada quien. Entonces llegan al momento cuando uno llega al Señor, le digo, lleva con su vida hecho un nudo. Y Dios comienza, se ha fijado como cuando usted tiene un hilo que se le destrabó y se le hizo todo así, todo nudo. Y comienza a sacar y jalar un pedacito y jalar el otro y comienza uno poquito a poquito a sacarle todas las cosas, todos los nudos. No es fácil. De la misma manera Dios trata con nosotros. Comienza el Señor a sacarnos poquito a poquito lo que a Él no le agrada, a quitarnos áreas de nuestra vida que no están bien. En eso no hay ningún problema. Llegamos al Señor sin casarnos. Dios lo sabe. Me dijo un hermano un día, es que los que están, me dijo, en pecado y que no se han casado, si el Señor viene, me dice, se van a quedar ahí. Y yo le dije, pero mire, depende ahí. Hay que hacer una pausa ahí. Depende de lo que Dios está haciendo con cada quien. Porque eso significa, le digo yo, que si hay que recibir al Señor Jesús a las 12 de la noche de un día y no abren hasta las 2, 3 de la tarde del siguiente día donde se pueda casar y el Señor viene en ese lapso de horas y no se pudo casar, entonces no se puede ir con el Señor. Pues sí, porque estaba todavía en esa situación. Y la gente piensa que se trata, Dios tiene, como le digo, un proceso con cada quien. Pero cuando se habla del pecado, del adulterio y de la fornicación, no estamos hablando de personas nuevas que van en ese proceso. Hablamos de personas que ya teniendo años en el evangelio, que saben y conocen la palabra de Dios, no les da pena, no aceptan la situación que están, o si la aceptan no la quieren cambiar, no desean cambiar. El Señor les habla, dice, no, pues ya si estoy, ni modo, yo sé que estoy viviendo en pecado, ni modo, así me ama el Señor. No, cuidado. Esa no es la voluntad de Dios. Es diferente cuando aquel dice, mira, hermano, yo sé que estoy mal, yo sé que tengo que remediar esta área de mi vida y estoy trabajando, hermano. A mí me sucedió. Cuando recién llegué al camino del Señor, yo no estaba casado.
Y tuve que esperar un tiempo, si me casaba perdía los papeles. Estaba pidiendo la dirección al Señor también. Pasé 5 meses y medio sin casarme. Estoy hablando de hace años ya. Y yo decía, Señor, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Tuve que esperar el tiempo del momento de Dios. Pero en ese lapso de 5 meses, el Señor me bautizó en su Espíritu Santo. Y yo no estaba casado. Yo no estaba casado. Entonces, ¿se puede tener una buena comunión con Dios, hermano, en ese proceso? Sí se puede. Podemos tener una buena comunión con Dios. No le estoy diciendo que vamos a alcahuetear el pecado, porque no es la voluntad de Dios tampoco. Pero Dios tiene un trato con cada quien individualmente. No podemos apresurar las cosas. Amén, hermanos. Habla, hermano, de aquellos que sabiendo que está mal, no lo reconocen y hacen como si nada está pasando. Ahí eso no es el problema. Ahí eso no es el problema. Todo este tipo de cosas, hermano. Le digo, a la gente no le gusta escucharlo ahora en día. Les preguntaba a los hermanos y les pregunto a ustedes nuevamente, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó acerca de la santidad? ¿Cuándo fue la última vez? Que usted escuchó un tema acerca del adulterio, de la fornicación, hermano. ¿Cuándo? De pecados inmorales. ¿Cuándo fue la última vez? Ahora, lo mismo con el tema de ahora. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos del arrebatamiento? Usted prende la tele, cualquier televisor, hermano, hoy en día, en los programas de la televisión, ¿qué se escucha? Pura prosperidad. Todo en este mundo, todo buscando quedarnos acá. Por eso yo le traigo unos versículos de la palabra de Dios en esta noche. Comenzando en lo que leímos en esta oportunidad, San Mateo capítulo 24, verso 42. Léalo conmigo. Dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrán. Porque si aquel siervo malo no dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 25, siempre de San Mateo, ahí donde estamos, verso 1. En adelante también dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, se cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Dios, o el Hijo del Hombre, ha de venir. Amén, hermanos. Marcos capítulo 13, versículo 37. Ahí adelantito, después de Mateo está Marcos 13:37. Dice:
dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Estamos bien, no estoy mal ahí, 13, perdón. 37 dije, ¿verdad? Sí, estoy mal ahí, perdón, hermanos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Qué dice? Velad. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar?